Y decíamos que hoy es el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, aquel Big Bang de la historia nacional, ese antes y después, donde las masas trabajadoras irrumpen en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que solamente estaba, destinado a los que estaban encamisados, ¿no? Bien vestidos, perfumados, a la gente de sectores más altos, acomodados, irrumpen casi en el sentido del carnaval, ¿no? También, y con un grito muy claro: queremos a Perón. Queremos a Perón, y fue una movilización que arrancó muy temprano y que terminó muy tarde. Terminó pasadas las 11 de la noche, que es cuando sale Perón a hablar en el balcón, que es interesante ese diálogo entre Perón y Farrell, cuando Perón lo llevan del hospital militar a la Casa Rosada. Habla con Farrell, que Farrell le dice, bueno, ¿qué quiere hacer? Y Perón le dice, hay que convocar a elecciones. Ahí acuerdan que sea en 6 meses, que sea en febrero del año 46. Y Perón dice, bueno, yo me voy. Y Farrell lo para y le dice, no sea loco, salga al balcón que estos nos van a prender fuego a la Casa Rosada. Bueno, estaban claramente, hay un fervor popular al cual le temía esa dictadura que había iniciado en el 43 como para poner un parteaguas también en la historia hacia el industrialismo, pero lo que le imprimió Perón justamente fueron los derechos de la clase trabajadora. Quiero retomar un texto muy interesante que es Clase Obrera, Lucha Armada, Peronismos, de Rafael Cuyen. Yo creo que es de los mejores libros que se ha escrito sobre la historia del movimiento, que cuenta: el 9 de octubre, día de la obligada renuncia de Perón, se efectúa una reunión de alrededor de 70 dirigentes sindicales en el campo de deportes del Sindicato Cervecero de Quilmes. En ella se decide formar una comisión para entrevistarse con el exsecretario de Trabajo. En ella están representadas todas las tendencias del movimiento obrero, con la ausencia de los miembros del Consejo Directivo de la CGT. La reunión se efectuó a las 10 de la mañana en el domicilio de Perón. Pedro Otero, del Sindicato de Empleados Municipales, relata: la noche del 9 lo vimos a Perón. Él nos explicó la situación, pero concluyó, en fin, hagan ustedes lo que quieran. No nos dio ninguna orden de movilización. Esto también lo cuenta Aníbal Villaflor, hablando sobre esa reunión con Perón, y lo que decía Villaflor es: nosotros teníamos una responsabilidad, la de levantar a los gremios. La CGT, me parece, muchas ganas no tenía de moverse, y esto Villaflor lo cuenta por el debate que se dio en la CGT. Ahora, es interesante porque cuando Perón renuncia, en su último discurso, él anuncia un aumento de salarios y la implementación del salario mínimo vital y móvil y el sueldo anual complementario, es decir, el aguinaldo. Es decir, le deja esa papa caliente, y el que asume como secretario de Trabajo y Previsión, después de Perón, es Juan Fentanes, que el sábado 13 de octubre, es decir, 4 días después de la renuncia, lo que decía Fentanes en un discurso, en una declaración para la revista Criterio, que era una revista católica, lo que él dice es: el progreso de las clases trabajadoras debe seguir el mismo ritmo de la economía general del país. No puede ser estancado por las fuerzas regresivas ni acelerado por audaces improvisaciones. Es decir, ¿qué es lo que dice Fentanes? Algo así como la teoría del derrame, ¿no? Bueno, mientras crezca el país, los trabajadores van a tener más, van a tener sus derechos, pero si no, no hay que hacer ningún tipo de aceleración, ninguna improvisación. Lo que se va a conformar es el Comité de Unidad Sindical en la provincia de Buenos Aires. Allí está Aníbal Villaflor, que comentaba recién que lo fueron a ver a Perón, y Perón le dice, bueno, ¿qué van a hacer? Y comentamos todo esto porque el 17 de octubre fue organizado, no fue espontáneo, fue organizado. Villaflor es uno de los dirigentes que en la provincia de Buenos Aires se van moviendo en discusiones para decir, tenemos que salir a la calle, y la consigna tiene que ser clara: por la libertad de Juan Domingo Perón. ¿Cómo se da el debate en la CGT? Por ejemplo, Libertario Ferrari, militante de Forja, recordemos la Fuerza de Orientación Joven de la República Argentina, decía, él estaba en los estatales.
cuenta que los diarios entregados al capital y la oligarquía aplauden las palabras del nuevo secretario de Trabajo y Previsión, y eso solo ya es un indicio para nosotros, porque hasta hace muy pocos días esos mismos diarios lo caracterizaban con una violenta oposición. Es decir, todos los que estaban en contra de Perón ahora lo aplaudían a Fentanes. Por ejemplo, el diario La Prensa. También cuenta Libertario Ferrari que hubo una negativa de los patrones a pagar el feriado del 12 de octubre. Hay algunas anécdotas que dicen que los patrones decían vayan a cobrarle el feriado a Perón. Bueno, eso también impulsó fuertemente la movilización. Aníbal Villaflor decía, alguna gente andaba con dudas cuando los días previos al 17 de octubre planteábamos el tema del paro general, pero nosotros teníamos un argumento ante el que nadie podía decir nada. Lo tenemos que hacer por el coronel y nada más. Así la gente paró. Este me parece que es el sentido del 17 de octubre, ese sentido revolucionario. También Villaflor cuenta, yo nunca pude comprender por qué los trabajadores no se organizaban antes, por qué eran descreídos, escépticos. Sin embargo, bastó que las autoridades revolucionarias, con el coronel Perón a la cabeza, empezaran a realizar la obra de justicia social, aumentando salarios, velando por el estricto cumplimiento de las leyes que protegen al trabajo, para que los obreros despertaran de su letargo y acudieran en masa a los sindicatos, desde los cuales llamábamos nosotros y veníamos nosotros desde hace muchos años. Y esto que cuentan muchos dirigentes de la vieja guardia sindical es lo que fue pasando. ¿Qué pasaba? Venían discutiendo, militando, intentando organizar, pero al llegar Perón y generar esa realidad efectiva que cambiaba el día a día del obrero, cuando el obrero dejó de mirar para abajo y pudo mirar a los ojos al patrón, bueno, ahí justamente se convierte en ese Big Bang, decimos, de la historia argentina, porque es cuando el movimiento obrero pasa a dirigir ministerios, a poder ser parte de la planificación de una Argentina justa, libre y soberana. Y finalmente algunas cuestiones sobre ese 17 de octubre. Cuenta Rafael Cuyen de algunos relatos de habitantes de Berisso, donde hoy se va a hacer el acto, ¿no?, de Kicillof, el kilómetro cero, le dicen, del peronismo. En Berisso, Ensenada, mucha gente movilizada. Cuenta que esto arrancó el 15 de octubre en los frigoríficos y continuaba en las calles como Montevideo, y en las puertas del sindicato. Por ejemplo, el 16 de octubre a las 9 de la noche son dispersados los trabajadores y vecinos reunidos en el sindicato. Ese mismo día se produce un abandono de trabajo en el frigorífico Swift y Amor, también sin ningún tipo de apoyo sindical, pero se hicieron piquetes. Y el 17 de octubre por la mañana se inicia una marcha hacia La Plata. Se corta el puente Roma, ubicado en Berisso, dando vuelta a tranvías. También detienen y dan vuelta tranvías donde viajan carneros que querían ir a trabajar, es decir, no hacer paro. Y una vez dentro de la ciudad apedrean el diario El Día, el Jockey Club, confiterías y tiendas de moda que se identificaban con los burgueses. Bueno, esto que cuenta Rafael Cuyen, que está en la historia popular, da cuenta de dos cosas. Una es que el sindicato, los sindicatos, pero sobre todo los cuerpos delegados, porque en la CGT hubo muchas dudas, de hecho se convocó el paro para el 18 de octubre y esto se adelantó 24 horas. Las cúpulas estaban pensando incluso negociar con la dictadura. Las cúpulas estaban dudando, pero las bases irrumpieron. Y cuando hablamos de las bases, hablamos de cuerpos delegados que fueron planteando como consigna bien clara: hay que hacerlo por el coronel. Y como decía Villaflor, eso se entendió claramente. Por lo tanto, esta historia quizá nos puede hacer pensar en lo que estamos viviendo hoy, porque con todo lo que está haciendo un gobierno de la antipatria, antiargentino como el de Javier Milei, habría que poder convocar. A ver, ayer charlaba con algunos compañeros y yo decía, el 17 de octubre hoy tendría que ser en Plaza de Mayo. Claro que para eso falta, porque venimos de una fragmentación y sobre todo venimos de un peronismo que se encerró en el palacio y se olvidó de esa revolución justicialista que tiene ejes concretos en los 40, los 50, y que tendrá que discutir los ejes concretos del programa, qué es lo que pretende hacer para el futuro argentino, que es lo que me parece
se ha defraudado, porque si uno ve la campaña electoral del 2019, lo que se planteaba no era lo que se hizo, por ejemplo, respecto a la deuda externa. Si los dirigentes siguen encerrados en ese palacio, la crisis de representación no solamente se va a agigantar, sino que se va a licuar esa potencia revolucionaria, ese hecho maldito que implica el peronismo. En ese 17 de octubre inaugural tenemos, decíamos, el parteagua de la historia argentina, porque con las patas en la fuente cambia esa historia. Cambia esa historia, cambia ese centro político de la Argentina y sobre todo se comienza con la década más virtuosa que hemos tenido en la República Argentina, con una economía planificada para el bien común, una economía planificada para la justicia social. Algunos apuntes de este 17 de octubre, donde van a haber discursos, van a haber actos, pero sobre todo internas que piensan en un proceso electoral que, como vemos, en aquel 45 no era la discusión, el tema electoral. Después eso fue la consecuencia. El tema central eran los derechos de los trabajadores. El derecho al aguinaldo, el derecho a cobrar el feriado del 12 de octubre, ese era el derecho central que se discutía y que llevó a miles y miles a Plaza de Mayo durante todo un día, desde muy temprano a la mañana hasta pasadas las 11 de la noche, que fue el momento en el que salió Juan Perón al histórico balcón de la Casa Rosada.